En esta ocasión resolveremos el problema número 10 que apareció en el examen estatal correspondiente a la 34ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas, el cual se aplicó en Jalisco el 30 de mayo de 2020. Este problema dice lo siguiente: Marlet y Nayeli le hicieron una figurita de origami con papel azul a su amiga, Naomi. Tras colocar la figura de origami aplanada sobre un mantel cuadriculado, donde cada cuadrito mide 1 centímetro de lado, se dieron cuenta que el área total de la figura puede escribirse como la fracción irreducible A sobre 35 centímetros cuadrados. Nos preguntan cuál es el valor de A. Entonces, para resolver este problema vamos a considerar f el área de la figura de origami. Entonces, el problema nos dice que esto es igual a A sobre 35. Ahora lo que vamos a hacer es colocar esta figura en el plano cartesiano. Vamos a suponer que este punto es el origen, que este eje es el eje Y que este otro eje es el eje X. Posteriormente a este punto lo vamos a llamar el punto A, este otro punto, el punto B, este punto de intersección, el punto C, este otro D, E, F y G. Entonces ya de aquí se sigue que F, que es el área de la figura de origami, es igual al área del triángulo DEG más el área del triángulo DEB. Sin embargo, en esta suma hemos sumado 2 veces el área del triángulo DEF, entonces hay que restárselo, menos el área del triángulo DEF y finalmente más el área del triángulo ABC. Ahora note que el área del triángulo DEG es igual a la longitud del segmento DE, que es 1, 2, 3, 4. 4 por su altura, que es 1, 2, 3. Esto sobre 2, lo cual es igual a 6. Luego, el área del triángulo DEB es igual a la longitud del segmento DE, que es 4, por su altura, que es 1, 2, 3, 4, sobre 2, lo cual es igual a 8. Ahora ya solo nos falta determinar el área del triángulo ABC y el área del triángulo DEF. Entonces, para esto note que D es igual al punto 3,1, E es igual al punto 7,1, G es igual al punto 8,4, B es igual al punto 2,5, A es igual al punto 1,5. Ahora que ya conocemos las coordenadas de los puntos D y G, entonces ya podemos obtener la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Y entonces, haciendo esto, resulta que la ecuación de la recta que pasa por los puntos D y G es Y igual a 0.6x menos 0.8. Luego, la ecuación de la recta que pasa por los puntos B y E es Y igual a menos 0.8x más 6.6. Luego, la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y E es Y igual a menos 2 tercios de x más 17 tercios.
Y finalmente, la ecuación de la recta que pasa por los puntos B y D es y igual a menos 4x más 13. Entonces, como la ecuación de la recta que pasa por los puntos D y G es y igual a 0.6x menos 0.8 y la ecuación de la recta que pasa por los puntos B y E es y igual a menos 0.8x más 6.6, eso implica que las coordenadas de f vienen dadas por la solución de este sistema de ecuaciones. Y resulta que la solución de este sistema de ecuaciones es x igual a 37 séptimos y y igual a 83/35. Y por lo tanto, f es igual al punto 37 séptimos, 83/35. Y por lo tanto, ya de aquí se sigue que el área del triángulo DEF es igual a la longitud del segmento DE, que sabemos que es 4, por la altura de este triángulo, que es 83/35 menos 1. Esto sobre 2. De manera análoga, sabemos que la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y E es y igual a menos 2 tercios de x más 17 tercios, y la ecuación de la recta que pasa por los puntos B y D es y igual a menos 4x más 13. Eso implica que las coordenadas del punto C vienen dadas por la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces, solucionando este sistema de ecuaciones, nos queda que x es igual a 11 quintos y y es igual a 21 quintos, y por lo tanto, c es igual a 11 quintos, 21 quintos. Y entonces, ya de aquí se sigue que el área del triángulo ABC es igual a la longitud del segmento AB, que es 1, por la altura del triángulo, que es 2, 4, 5, 5 menos 21 quintos. Esto sobre 2. Finalmente, como f es igual al área del triángulo DEG más el área del triángulo DEB menos el área del triángulo DEF más el área del triángulo ABC, entonces f es igual a 6 más 8 menos 4 por 83/35 menos 1 sobre 2 más 5 menos 21 quintos sobre 2. Y haciendo las cuentas nos queda que esto es igual a 408 sobre 35 centímetros cuadrados. Y por lo tanto, A es igual a 408